Bienvenidos al culto principal de oración a nombre de toda la iglesia y de la red de hombres y mujeres que hoy dirigen este tiempo de oración. Ahí en casa, lee conmigo el texto que hoy jueves corresponde en el devocional de iglesia, en el libro de Levítico, capítulo 14, del 1 al 7. Verso 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Oremos, amada iglesia, al dar inicio a este tiempo especial, nuestro culto principal de oración. Acompáñame ahí en casa con toda la familia en unas palabras de oración. Amado Padre Dios, gracias por tu presencia en este tiempo especial de oración. Oramos, amado Padre, por dirección del Espíritu Santo para todo este hermoso encuentro contigo en oración. Oramos por protección, querido Dios, para todas nuestras familias. Oramos por dirección para todo lo que hoy vamos a clamar y oír tu palabra. Oramos por revelación, bendito Dios, para que tu nombre sea glorificado en los tiempos de oración, en las alabanzas y al escuchar tu palabra bendita. Gracias, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Ahora te invito, ahí en casa, con toda la familia, alaba con gozo y gratitud a Jesucristo tu Salvador, con esta preciosa canción. Te doy gloria. Dios te bendiga. Muchas gracias. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria,
eres Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Dios les bendiga a todos. Les saludo en el nombre de la Red de Mujeres. Gracias a Dios por tu presencia en este culto de oración. Leamos Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este primer tiempo oremos por nuestros hermanos, por salud, fortaleza y protección. Oremos por Irma Chacón, por Ernesto Vargas y esposa Débora Carvajal, por Eliseo Soria, por Rosana Ordóñez, por Igor Castillo y Elizabeth Anco, por el pastor Luis Alberto Juárez, por Irma García Chacón, hija, por María Raquel de Samaniego, por protección y provisión a los niños y personal de la Casa Llama, por Frances Davinson, por Violeta Davinson, por Gerardo Chávez, su hija Raquel, por Wilfredo Mori Guerra, por el pastor Wilson Chávez, por Rosaura de Paraizamán, por Olga Aldazábal y toda su familia. Hermanos, tenemos 4 minutos para orar por todos nuestros hermanos que están en lista y luego estaremos cerrando este tiempo de oración. Los invito a cerrar sus ojos y a orar.
Queridos hermanos, vamos a cerrar este tiempo de oración. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, Dios Todopoderoso, tú estás atento a la oración de tu pueblo, tu oído, escuchando por todas las oraciones que hemos levantado en esta noche, Señor, por cada uno de tus hijas, tus hijos, Padre, con necesidad de ti, Señor, por sanidad, por operaciones que van a hacer, por tratamientos y por todos, Señor, los que están pidiendo oración. Padre, gracias porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo, que tú eres bueno, eres misericordioso, grande y poderoso. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Ahora pasemos al segundo tiempo de oración. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Reciban el saludo de la red de hombres. Hermanos, vamos a leer el texto bíblico de sanidad, Éxodo 15:26. Les dijo: Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Amén. Hermanos, oremos por la conversión y salud de las siguientes personas: por Fabiola Chunga Ancajima, esposo e hijos; por Apolinar Ferro; por Néstor Chávez; por María Gómez; por Rigo Navarro Bendezú; por Miguel Parra Contreras; por Mercedes Cano; por Jaime Torres Mestanza; por Jorge Torres y esposa Rosy Camarena; por Esther Capaca y sus 3 hijos; por Alden, Patricia y Josué Cifuentes; por Facundo Tejada; por Artur La Rosa Sánchez; por Artemio Torres; por Manuel Roque; por Segundo Cruz Rosa Santa María; por Óscar Gilberto Cuenca Cárdenas; por Alfredo Suárez Alferot. Hermanos, oremos en nuestros hogares y con nuestros familiares por un espacio de 4 minutos.
Bendito Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, maravilloso, misericordioso. Gracias, Señor, por permitirme entrar en comunión cada día contigo y con tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por todo, inclusive por las cosas tristes que a veces llegan a nuestras vidas. Padre amado, te suplicamos por la conversión de las personas que no te conocen. Señor, permite que conozcan tu camino, seguir en la dirección en la que llevan tus mandamientos y tu palabra. Señor, te pedimos, convierte el corazón de las personas que actualmente se encuentran lejos de tu camino. Permíteles discernir a cada uno entre lo bueno y lo malo. Te suplicamos, Señor, que en el proceso de conversión les des entendimiento para tomar conciencia de lo que no están haciendo conforme a tu voluntad y tu mandato. Te ruego, Señor, que estas personas no continúen por más tiempo por el mal camino, que su transformación llegue rápido a su vida, para que les abras las puertas del cielo. Padre amado, te suplicamos por la salud de nuestros familiares. Señor, quita el dolor de su cuerpo, restaura su salud, Señor. Bendito Padre, apelamos a tu infinito amor, a tu bondad y tu clemencia. A ti acudimos, Señor, llenos de esperanza, llenos de seguridad para implorar de tu sagrado corazón y divino corazón. Padre amado, tú lo sabes todo, tú los conoces a cada uno de ellos que están sufriendo por sus enfermedades, sabes las penas, el dolor, las luchas de sus familiares. Necesitan de ti, bendito Padre. Ellos te están clamando. Escucha la oración sincera, silenciosa de cada corazón y obra en ellos, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestra confianza. Ponemos estas peticiones en tus manos, Señor. Te lo suplicamos, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios puso en tu corazón estar en este culto de oración. Bendiciones. Continuemos con el culto. Estos son nuestros anuncios para hoy jueves 11 de marzo. Seguimos con el devocional todos los días a partir de las 7 de la mañana. Seguimos estudiando aún el libro de Levítico. Casas de oración en cadena en 3 horarios, 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Y también los jueves y sábados a las 9 de la mañana, oración en vivo vía Google Meet. Haz de tu casa una casa de oración. Iglesia, por favor, escribe unas palabras de confirmación de su presencia en los devocionales diarios y en las casas de oración. Te alentamos a separar ese tiempo exclusivamente para orar. Evitemos distraernos en los horarios de oración en el WhatsApp a las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Muchas gracias. Hermanos, les recordamos avisarnos la respuesta de Dios a nuestras oraciones y también para que puedas enviar tus pedidos de oración para este mes de marzo al WhatsApp de la iglesia. El jueves 18 de marzo, a partir de las 7 de la noche, culto de oración. Presentamos el tema: ¿cuáles deben ser tus características si eres un líder o una autoridad hoy? Basado en Levítico, capítulo 21, versículos del 1 al 9. El expositor será nuestro hermano Iván Márquez.
Envía el link a tus familiares y amigos. Domingo 14 de marzo. Culto de adoración dominical a partir de las 7 de la mañana, vía Facebook y YouTube, con el tema ¿qué decisiones debes tomar para no apartarte de Dios? Basado en Levítico capítulo 17, del 1 al 9. El expositor, nuestro pastor Jaime Samaniego. Hermanos, por favor escriban unas palabras de confirmación o saludo de su presencia en los cultos virtuales los jueves y domingos al Facebook y YouTube de la iglesia. Muchas gracias. Momento misionero. Este domingo entrega tu ofrenda misionera para que la palabra de Dios siga avanzando en los Estados Unidos, en la obra Pachacútec, en la obra Antabamba, en el centro Shama y en Amaquilla. Recuerda que tu compromiso es con nuestro Señor. Muchas gracias. Reunión de la red de adultos mayores Agape, vía Google Meet todos los sábados a las 6 de la tarde. Escuela de Discipulado Virtual Ciclo 1 2021, todos los domingos a las 10 de la mañana, con los cursos a estudiar. La primera carta a los Corintios y Hogar Cristiano Feliz, libro 1. Aún estás a tiempo de matricularte e incluirte a las clases. Escribe tu nombre y el curso a estudiar al WhatsApp de la iglesia. El Kilo de Misericordia. Del domingo 14 al domingo 28 de marzo, entrega tu kilo de misericordia para ayudar a las familias vulnerables de nuestra iglesia. El lugar de entrega será la tienda de la hermana Isabel Justo. Muchas gracias. Consejería espiritual. Queremos ayudarte en tus aflicciones. Llama a este número telefónico 975-549-790. Bendiciones, mis amados hermanos. Seguimos con el programa. Buenas noches, hermanos. Continuamos adorando al Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Pero antes vamos a leer un texto de la Biblia en el libro de 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu fidelidad, por el sustento, por el trabajo, aún en las situaciones más difíciles. Nos sustentaste y te agradecemos. Te entregamos nuestros diezmos y ofrendas como señal de agradecimiento por todo lo que nos das. Bendícelo y multiplícalo para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Continuamos con el servicio, con esta alabanza. Renuévame. Bendiciones, hermanos. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Buenas noches, hermanos de la Iglesia Condevida de San Germán. Continuando con este culto de oración, es tiempo de escuchar la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 14, del verso 1 al verso 20. Y el tema a tratar es: ¿qué pasos tiene que dar para ser limpio de la lepra espiritual? Ese es el mensaje, hermanos. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor que estás en los cielos. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de oír tu mensaje, Señor. Ayúdame, bendito Padre, a que a través de mis labios solamente se escuche, Señor, lo que tú quieres decir, y no el hombre, bendito Padre. Asimismo te pido, bendito Señor, para que los hermanos que escuchan este mensaje entiendan, bendito Señor, a través de sus oídos, entiendan la palabra tuya y el mensaje que quieres darnos hoy día, bendito Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Muy bien, hermanos. Continuando con el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, vamos a presentar un pequeño esquema para entender el capítulo 13 rápidamente como introducción al capítulo 14. Miren ustedes, en el capítulo 13, hermanos, se describe a los sacerdotes y el papel que tenían ellos en diagnosticar los males, las enfermedades de ese entonces, desde el punto de vista físico. Sin embargo, nosotros, para entender la palabra de Dios, vamos a hacer un análisis desde el punto de vista espiritual. Como ejemplo, lo que dice el mensaje de la palabra de Dios es la lepra. La lepra en ese entonces era una enfermedad que daba pavor al pueblo. ¿Por qué daba pavor? Porque generaba efectos trascendentales, no solamente para la persona que estaba enferma, sino también para la familia, desde el punto de vista físico. ¿Y por qué? Porque el sacerdote que lo revisaba, que lo diagnosticaba, él prácticamente decía, pues, que esta persona enferma era una persona inmunda, y por ser inmunda era separado de la sociedad. Desde el punto de vista espiritual, hermanos, ahí en el capítulo 13 están los pasos. Rápidamente lo voy a señalar. El pecador tiene que entender que está separado de Dios. Ese es el primer paso de entendimiento que debemos tener todos nosotros. Si mantenemos nuestra actividad pecaminosa, actividades carnales, hermanos,
estamos aislados de Dios. Eso es lo que primero nosotros mismos, como seres humanos, como hijos de Dios, debemos entender. El segundo es que esa enfermedad de aislarnos con Dios a través del pecado genera síntomas, hermanos. En la lepra habían síntomas físicos. Había hinchazón, ¿no? Había supuración de la piel. Entonces, habían diagnósticos que hacían los sacerdotes en ese entonces. Y después de reconocer, hermanos, estos síntomas del pecado, el ser humano, desde el punto de vista espiritual, debía de admitir que era una persona inmunda. Él mismo, nosotros mismos, hermanos. No debemos esperar. Cuando enseñemos la palabra de Dios, los demás hermanos tenemos que hacerle entender que somos pecadores todos, para confesar nuestros pecados al Padre Celestial. Y este capítulo 3, hermanos, donde describe a los sacerdotes y el papel que realizan, termina con una etapa de investigación. Ellos investigaban al enfermo con lepra y determinaban su condición, de inmunda o no. En el capítulo 14, que es el punto principal de nuestro mensaje de hoy día, ya se presentan a los sacerdotes y su papel en su papel de redentores. ¿Y por qué de redentores? Porque ellos, a través de ceremonias complejas, si el leproso se había curado físicamente, declaraban a una persona ya limpia de esa enfermedad. Y como consecuencia de declararlo limpia, estas personas podían ya continuar una vida normal dentro de la sociedad de ese entonces. Sin embargo, nosotros en esta parte del mensaje vamos a analizar justamente por eso ya la etapa de la purificación del pecador. Purificación fuera del campamento, purificación dentro del campamento y la restauración. Es decir, ese pecador tiene que dar estos pasos si quiere ser limpio de la lepra espiritual. La purificación viene por fe en nuestro Padre Celestial y además por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. La revelación, entonces, son dos temas importantes en este capítulo 14 de Levítico. La purificación del leproso fuera del campamento y la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento. En el verso 1 al verso 3, se ve que el sacerdote va al encuentro del leproso. Ahí está claramente descrita en la palabra de Dios. El sacerdote va al encuentro del leproso. La palabra de Dios dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. O sea, va a tener que salir el sacerdote para verificar si esta lepra del leproso se mantiene o ya ha sido curada. Acá se inicia entonces un ritual de purificación ceremonial que el sacerdote debía de realizarlo escrupulosamente. El enfermo que había sido declarado leproso por ese sacerdote también podría declararlo como purificado, como limpio de esa enfermedad desde el punto de vista físico. Pero acá debemos analizar desde el punto de vista espiritual, hermanos, algo muy importante. El sacerdote sale. ¿Sale de dónde? Sale del campamento, sale del templo, al encuentro del enfermo, en lepra. Hagamos una lectura de la palabra de Dios en Lucas, ¿no? 17, verso 12. El ministerio de Jesús. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia. Miren ustedes, estaba separado. Pero el aspecto más importante
que acá en este hecho hay un paralelo maravilloso con la persona pecadora y el sumo sacerdote y gran médico que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que descender de la gloria del cielo a esta tierra, maldecida por el pecado, por el ser humano pecaminoso, que estaba sufriendo lepra espiritual del pecado. Igual como dice acá la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hace el sacerdote. Dios viene, baja del cielo, ¿para qué? Para humillarse y sufrir en este mundo, desde el punto de vista carnal, pero el único ser humano que no tuvo pecados. Es por ello, hermanos, que Jesucristo, cuando vino al mundo, tuvo que sufrir y morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre bendita para el perdón de pecados. Pero lo importante es que Él bajó del cielo. Y en esta parte de la palabra de Dios dice que el sacerdote va al encuentro del leproso. O sea, la misma acción. Muy bien, hermanos. Ya en el Levíticos 14, 4, 5, se inicia la ceremonia sacrificial para el perdón de pecados. El sacerdote mandará luego que se tomen para que el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Miren ustedes ahí en el mensaje de la palabra de Dios, hemos subrayado hechos y objetos muy interesantes. Las aves, por ejemplo, son criaturas limpias. Pueden soportar la impureza de la persona excluida. Y se escoge aves antes que otros animales, porque éstas salen volando, quitando así el peso de la impureza hasta lugares lejanos donde la impureza no pueda volver. Por eso que se escogen las aves. El palo de madera de cedro es una madera extremadamente resistente a la enfermedad. Esas no se apolillan, hermanos, ni se pudren. Es por eso que tiene las cualidades de la madera que probablemente crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, en cedro. Y además también, hermanos, dice él, acá está hablando la palabra de Dios de la grana e hisopo. ¿Qué es el hisopo, hermanos? El hisopo era una raíz que penetraba hasta las rocas. Y qué interesante, hermanos. El hisopo así era utilizado, que era una planta minúscula que tenía raíces que podían penetrar en el corazón de las rocas. ¿Y qué simboliza esto? Simboliza la profunda purificación de las manchas internas del pecado. Tal como dijo David en el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el pecador podría estar apropiándose de la redención que nos ha provisto Cristo a través también del derramamiento de sangre. Uno puede profesar exteriormente, hermanos, que cree en Cristo, que murió y resucitó, pero esa no es la fe que salva. La pregunta es si te has apropiado de esa redención o no. ¿Has depositado realmente tu confianza en Cristo? Porque otra parte también implica la aplicación de la muerte de Cristo y su sangre al pecado en la vida del creyente. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7, dice, si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El recipiente de barro que también hace mención en esta parte de la palabra de Dios, nos habla de la humanidad de Cristo. Él asumió nuestra naturaleza humana. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Él, solamente Él, nuestro Padre Celestial, tiene el control de nuestras vidas. Y ese cuerpo que va formándonos a nosotros también en cuanto a nuestras actitudes, hermanos, somos también como ese vaso de barro. Nuestra naturaleza humana, que es frágil, que es débil, hermanos, se va formando. Dios nos los va formando de una manera milagrosa, hermanos, desde el punto de vista espiritual. Las aguas, que también se menciona en esta parte de la palabra de Dios, las aguas corrientes, es el agua viva, que es recogida de un manantial o de una fuente. Esto nos habla de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. El ritual es tan raro, hermanos, pero es hermoso, como uno de esos pajarillos que será sacrificado sobre un recipiente de barro, en el cual había agua fresca. Muy bien, hermanos, continuamos con la palabra de Dios. La ceremonia sacrificial para el perdón de pecados. Se sacrifica a una avecilla viva, en el cedro, la grama y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Qué cosa representa esto, hermanos? Esto representa espiritualmente la muerte de Cristo, quien se ofreció por el Espíritu Eterno, ¿no? Como dice Hebreos en el capítulo 9, verso 14, cuanto más poder tendrá la sangre de Cristo, pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio, sin mancha, y su sangre limpia. Muestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Eso es lo esencial, hermanos. Los 2 pajarillos va a significar, uno, la muerte de Cristo, y el que va a salir volando, la resurrección de Cristo. Ese va a significar entonces la resurrección de Cristo. Ese pajarillo que ha sido sacrificado, entonces es nuestro Padre Celestial, que también vino a sacrificarse, y a través del otro pajarillo va a ser la resurrección de Cristo. Eso quiere decir la justificación de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Después, en el verso 8 y 9, se va a dar el paso del nuevo nacimiento del pecador. El verso 8 y 9 dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, la ceja de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Todo esto es un detalle de la ceremonia, no solamente del sacrificio que había concluido, sino también que el leproso había sido purificado. Y al ser purificado va a ser nuevamente aceptado por la sociedad. Y si es aceptado por la sociedad, también va a ser aceptada por la iglesia. Entonces, este leproso ya va a regresar a esa sociedad. A través de este ritual, pues, se comienza a manifestar que ese enfermo o ese pecador espiritual vuelve nuevamente a los caminos de Dios. Cambia su antigua naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa la cambia rotundamente para seguir por los pasos de nuestro Padre Celestial, que nos narra a través de su palabra y a través del estatuto. Por ejemplo, en Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. Esta es una prueba de autenticidad para los suyos. Esos 7 días, hermanos, indicaban un ciclo completo de la prueba, de esa inspección que hacía el sacerdote contra el leproso.
Pero esta condición, como dice 2 Corintios 7, en el verso 1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Era pues una prueba para reintegrarse a la sociedad, y al finalizar este periodo se lavaba de todo. El Hijo de Dios necesita una limpieza continua. ¿Y por qué? Porque el Señor nos dijo a nosotros a través de Juan, en el capítulo 15, verso 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y orando a través justamente de su palabra, nos santifica en verdad, y su palabra es la verdad que nosotros debemos mantener siempre como creyentes espirituales de un Dios que es espíritu, hermanos. Muy bien. En el verso 10, el pecador ya es restaurado hacia la iglesia de Cristo. El octavo día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrendar, amasarla con aceite y 1 log de aceite. Muy bien, esta ya es una purificación del leproso dentro del campamento. Ya el pecador es restaurado dentro de la iglesia de Cristo, y por lo tanto, hermanos, este creyente, hermanos, después de los 7 días que completó la prueba, que es el periodo en que Dios lleva pues a cabo la completa peregrinación terrenal de su iglesia, para presentarla como una iglesia pura, perfecta, como se expresa en Efesios 5, en los versos 26 y 27, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha y arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que pasa también con el creyente, hermanos. Pasa por un proceso de santificación, por la obra del Espíritu Santo. Ustedes saben que todo es obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llamados para ingresar a la iglesia, a mí me sucedió eso, hermano. El Espíritu Santo me llevó a la iglesia de Condevilla San Germán. Entonces, es al empezar, al ingresar a la iglesia, al conocer la palabra de Dios, no solamente somos salvos, sino restaurados a través de ese crecimiento espiritual, de ese crecimiento de la fe, ese crecimiento de nuestras acciones de la vida cotidiana, y ya vamos avanzando en santidad para que esa vida espiritual pueda sanar no solamente nuestro cuerpo físico, hermano, sino también acercarnos de una manera purificada y limpia dentro de la iglesia de nuestro Padre Celestial. Es por ello, hermanos, que en el verso 11 y 12 dice, el pecador debe mantenerse purificado por la sangre de Cristo. Ya cuando nosotros somos bautizados, hermanos, debemos de mantenernos purificados. ¿Y por qué debemos mantenernos purificados? No solamente por la fe, sino también porque nosotros ya entendemos que transgredir la palabra de Dios representa, ¿qué cosa? Una ofensa a nuestro Padre Celestial. Entonces, dar ofrendas, como en esta época, que se daban ofrendas, como dice en los versos 11 y 12, el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, ya está dentro del campamento, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, 1 log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces, hermanos, ahí también hay necesidad de mantenernos purificados. ¿Y cómo nos mantenemos? A través de la sangre de Cristo. Porque hemos entendido, hermanos, que solamente a través de Jesucristo nosotros vamos a mantener esa relación directa con nuestro Padre Celestial. Y manteniendo esa relación directa con nuestro Padre Celestial, mantenemos esa fe de la vida perpetua,
que nos ha ofrecido también a través de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. En el verso 13 y 14, el pecador sigue buscando mantenerse purificado en la sangre de Dios, y para eso hace toda la ceremonia sacrificial. Pero acá hay una palabra muy interesante cuando dice el óvulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. La sangre colocada en el óvulo de la oreja derecha, hermanos, indicaba que el que podría entonces escuchar la voz del Hijo de Dios diciendo, tu fe te ha salvado. Eso era el significado de colocar la sangre en el óvulo de la oreja derecha. La sangre en el pulgar derecho indicaba que ya podía servir al Señor con manos limpias. Y la sangre en el pulgar de su pie derecho indicaba que el leproso purificado o el pecador purificado ya podía caminar o vivir en el camino de Dios. Como dice la palabra de Dios, sin ir a la diestra ni a la siniestra, sino en el camino de nuestro Padre Celestial. Muy bien, hermanos. En el verso 15 y 17, el pecador sigue buscando mantenerse purificado a través de la sangre de Cristo. Es por eso que el sacerdote, hermanos, esparcirá, dice, del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que a través de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, se mantiene purificado el hermano que sigue pecando, aún siendo miembro de la iglesia. Porque nosotros, hermanos, seguimos manteniendo esta naturaleza pecaminosa. Ni por más que hayamos sido bautizados. Por eso, hermanos, para mantenernos en los caminos de Cristo, tenemos que tener mucha fe. Y esa fe no solamente es al Evangelio de nuestro Padre Celestial, sino también es a mantener esa relación directa a través de la oración. A la oración constante, como dice la palabra, sin cesar. ¿Qué significaba el aceite cuando es esparcido a través de su dedo 7 veces delante de Jehová, como dice? Esta es la ceremonia que pertenece exclusivamente a un rito de purificación del leproso en esa época. Por otro lado, ¿no? Rociar el aceite no solamente era usar el aceite de una manera, digamos, única, sino también se usaba combinándola con aceite. ¿Y por qué? Porque eso era una costumbre ceremonial de ese entonces. El aceite sobre su cabeza le distinguía como que estaba ya dedicado totalmente a Dios. Y si todas estas ofrendas hablaban de Cristo, por medio del cual el leproso purificado ya era aceptado ante la presencia de Dios. Muy bien, hermanos. En el verso 18 y 20, también la palabra de Dios dice, el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha purificado de su inmundicia. Eso significa que el sacrificio para el pecado, Cristo lo hizo, hermanos. Ese sacrificio por el pecado, Cristo lo hizo. Cristo al bajar del cielo, como hemos estado explicando en este mensaje, al bajar del cielo, de un lugar santo a un lugar inmundo, a una tierra que estaba pues llena de pecadores, ¿no? Lo que hace pues nuestro Padre Celestial, hermanos, es bajar a la tierra para ayudarnos, para sacrificarse y ayudarnos a nosotros los pecadores. Él se ofrece, Él ofrece dar su vida para el perdón de pecados. Es por eso que ese sacrificio es un sacrificio inmerecido. Él ya pagó por nuestros pecados. Como dice Lucas 5 en el verso 12 al 14, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró en el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero,
sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese nada a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Al igual que este leproso, hermanos, nosotros, los pecadores, necesitamos mantenernos purificados y limpiados con el poder de la sangre de Jesucristo. Nosotros, los pecadores, necesitamos entregar nuestra vida a nuestro Padre Celestial, que Él tenga el control de nuestra vida, que Él, a través de ese poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, también, hermanos, se mantenga y nos mantenga a nosotros como hijos suyos, a través de la oración, a través de nuestras acciones, que tenemos que dar siempre testimonio que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Muy bien, hermanos. Para terminar este mensaje de la palabra de Dios, oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos. Gracias por tu palabra, bendito Señor. Hoy nos has enseñado a entender que nosotros, los seres humanos, somos leprosos espirituales. Por nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, bendito Padre, tenemos contaminado nuestro corazón. Necesitamos acercarnos humildemente a tu presencia, bendito Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados. Esos pecados cometidos que nos han contaminado, bendito Señor. Pero el único que puede salvarnos, bendito Señor, eres tú. Creemos en ti y en la fe, por la sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario. Porque tu sangre tiene el poder de purificarnos y de limpiarnos, para volver a nacer de nuevo y caminar bajo la fe y obediencia de tus estatutos, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por haberte glorificado en nuestra iglesia, sanando a muchos hermanos. Bendito seas, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Para continuar con este culto de oración, elevemos una alabanza a nuestro Padre Celestial entonando la canción Purifícame. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
necesitamos, Señor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos: Señor, yo quiero ser como eres tú. Pon en mí tu corazón, di conmigo. Amados hermanos, llegamos a la parte final de este culto principal de oración. Nos hemos deleitado con el Señor en estos tiempos de oración y nos hemos deleitado con las alabanzas y escuchando la palabra de nuestro Dios. Que Jesucristo nuestro Señor bendiga tu matrimonio, tu hogar y toda tu familia. Que Dios te ayude a dar los pasos para ser limpio de la lepra espiritual. Vamos a orar, amada iglesia, apreciados oyentes, para despedir este servicio. Oremos. Amado Padre Dios, muchas gracias por hablarme hoy en tu palabra. Me acerco humildemente a ti para ser limpiado y perdonado. Acepto, Señor, que el pecado, Señor, contamina el corazón de tus hijos. Y creemos, Señor, de todo corazón, yo creo que la sangre de Jesucristo tiene poder para purificar. Por eso hoy abandono todo pecado y te doy las gracias por la purificación y la limpieza a través de la sangre de Jesucristo. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo especial de oración. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo te bendiga. Nos encontramos este domingo en el culto especial de adoración. Bendiciones. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.